Bienvenidos otra semana más a esta nueva reflexión sobre oraciones milagrosas. Todos deseamos, esperamos milagros en nuestras vidas y ellos quieren llegar a ti, Dios quiere que lleguen a ti esos milagros, pero bueno, debemos saber pedir, debemos saber orar. Jesucristo dijo por medio del apóstol Pablo que no tenemos, por medio del apóstol Pedro, perdón, no tenemos lo que pedimos porque no sabemos pedir, porque pedimos mal para gastar en nuestros deleites. Y hoy vamos a hablar de este modelo de oración que es el de Jesucristo, que lamentablemente también ha sido utilizado de forma incorrecta, la oración del Padre Nuestro. ¿Qué quiso decirnos Jesús? ¿Qué quiso enseñarnos a través de este modelo? No para usarlo de vana repetición y repetición y repetición, no, no, de esa estructura. Así que bueno, bienvenidos otra semana más a este espacio de amor, de expansión, pero sobre todo de trascendencia en nombre de la Iglesia de Cristo aquí en San Antonio de los Altos, Miranda, Venezuela, y de mi persona, Carlos León. Estamos felices de que nos acompañes. Recuerda que este es un espacio para agregarte valor, pero también agregarle valor a muchas personas que conoces, que necesitan esta información. Por favor, no te quedes tú con ella, compártela, porque el bien que se comparte se amplifica. El Padre Nuestro. Jesucristo le enseñó muchísimas cosas a sus discípulos, pero llama la atención que en la Biblia lo único que sus discípulos le piden al Maestro que les enseñe es a orar. Algo vieron ellos en la oración. Y no es que todas las demás enseñanzas no eran importantes. Están allí porque las necesitaban los discípulos. Pero algo vieron ellos en Jesucristo cuando oraba, el poder manifestado de él aquí en la tierra. Recuerden que él caminó sobre los mares, multiplicó los panes y los peces, caminó sobre el agua, multiplicó los panes y los peces, resucitó muertos, sanó enfermos. Entonces, sabemos que se apartaba muchísimas veces a orar a solas. Después de una ajetreada jornada, no dejaba de buscar al Padre y estar con el Padre a solas. También vemos a un Jesucristo que se levantaba muy de madrugada para que nadie le interrumpiera y estaba nuevamente a solas hablando con su Papá Celestial. Por eso hacen muy bien los discípulos en preguntarle a Jesús, enséñanos a orar. Y nosotros debemos aprender de Jesús cómo orar. Como hemos visto todas estas semanas, la oración tiene un poder increíble porque quien responde la misma es el Todopoderoso, el Eterno, el gran yo soy, el Creador de todas las cosas, las que vemos, las que no vemos, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él y para Él y por medio de Él, para Jesús y por medio de Jesús. Él mismo responde en Mateo capítulo 6, en el Sermón del Monte, versos 5 al 14, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Entonces, o sea, no oramos por reconocimiento, no buscamos palabras ostentosas o palabras muy, no sé, muy bonitas para que así Dios nos escuche. No, la oración no tiene que ver con un reconocimiento humano y de cosas que yo creo que humanamente a Dios le van a agradar. Tiene que ver con las recomendaciones que Él nos da aquí en su palabra, y su palabra es clara. No busquemos que otros digan, wow, qué bonito tú oras. No, no, no necesitamos eso. Necesitamos la recompensa de Dios al que estamos buscando en oración, porque es el que puede hacer milagros. Estas personas, con su reconocimiento público, no me van a hacer el milagro que yo necesito, me lo va a hacer es Dios. Y él recomienda que en el verso 6 del mismo Mateo 6, estoy leyendo la versión Reina Valera 60, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Aquí ya empieza a introducir algo que lo vamos a ver en el Padre Nuestro. En la antigüedad los judíos oraban y se comunicaban a Dios refiriéndose a Él como Adonai, el Señor. En el Nuevo Testamento Jesús introduce este concepto de que cuando hablemos con Dios lo veamos como un padre, y habla con tu padre en lo secreto para que Él te recompense en lo público. Ya vamos a desarrollar más ese tema, pero Él quiere que veamos a Dios, el Dios eterno, como un padre que quiere escucharnos, cuidarnos y proveernos. Luego dice y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Las vanas repeticiones, repetir algo, no es una oración, es un rezo. Y un rezo es gentil.
No es, no, cuando usamos la palabra gentil aquí es de ese grupo o de esas personas que no eran parte del pueblo de Dios. Entonces, rezar me aleja de Dios, no me hace parte del pueblo de Dios. Vanas repeticiones no me acerca a Dios, todo lo contrario, me aleja. Aquí se compara las vanas repeticiones como alguien gentil, pensando que por repetir y repetir y repetir sin ningún tipo de conciencia voy a ser escuchado. No nos hagáis semejantes a ellos, versículo 8, porque vuestro Padre sabe que tenéis necesidades de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Entonces, ¿por qué oramos si Dios sabe que tenemos necesidad? Entonces no necesitamos una palabrería, no necesitamos este reconocimiento humano, no necesitamos vanas repeticiones, ruega por mí, ruega por mí, ruega por mí, ruega por mí. No, ¿qué necesitamos? Conciencia a la hora de orar. Precisamente eso es lo que estamos buscando y preciso ser consciente de nuestra necesidad de Dios, ser consciente de que hay un Dios que quiere proveernos, un Padre que nos ama y nos quiere recompensar. El que busca a Dios debe creer que le hay, como dice Hebreos 11, y es galardonador de los que le buscan. O sea, que debo creer que existe un Dios y que me quiere bendecir, ese Dios, ese Padre celestial que me ama tanto que envió a Jesucristo a morir por mí en una cruz. Entonces, ¿cómo voy a dudar o cómo no buscarlo de manera, como no nos van a recomendar ahorita aquí, pero como hemos visto anteriormente, con sencillez y espontaneidad, con sinceridad? La oración no es un rezo, no es una repetición, es hablar con tu Padre y decirle, conexión con Él, lo que quieres, lo que necesitas sobre todo. Eso, de eso se trata la oración. Mas vosotros, pues, oréis así: Padre nuestros que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Entonces, aquí introduce nuestro querido Jesucristo, ya no ese concepto de un Dios que quizás para unos puede ser distante, sino de un Padre que está cercano. Concepto de un Padre al que Dios te está invitando que busques, le hables y que lo veas como un Padre que te provee, que está cercano a ti y que quiere bendecirte, que quiere darte lo que tanto requieres y necesitas. Aunque a veces para el ojo humano sea imposible, ya no hay más camino, ya no hay salida ante la situación en la que te encuentras humanamente hablando, pero ahí, bueno, ahí entra el concepto de los milagros. De manera sobrenatural, Dios puede abrir puertas que ahora están cerradas y blindadas para siempre, o puede cerrar puertas que nadie puede abrir. Entonces, a ese Padre Dios quiere que nos dirijamos y dice: santificado sea tu nombre. No es que nosotros vamos a santificar el nombre de Dios. Lo que está diciendo aquí es que lo primero que debe contener nuestra oración a Dios es adoración. Entonces, las oraciones no son solo para pedir, las oraciones no son solo para gastar o para tener en lo material o para tener cosas aquí en lo temporal. La oración principalmente debe llevarnos a adorar a Dios. Y créanlo, Dios no sabe que tenemos necesidad de tantas cosas. Entonces, en vez de estar con la pedidera: Señor, ayúdame con esto, ayúdame con aquello, con lo otro que es temporal, ¿por qué no nos dedicamos más bien a orar para adorarle a Él? La oración es principalmente para adorar a Dios. Pero si es una vana repetición, usar esto para repetirlo al caletre, entonces ya deja de ser oración, ya no es hablar con papá celestial. Ya es un rezo gentil, pagano, que es lo que significa la palabra gentil aquí. Dios no quiere eso para ti. Dios quiere que tengas una conexión, una comunicación con Él, sincera, consciente, honesta, transparente, pura, completa, y que en ella lo adores. Entonces, sí, la oración podemos pedir a Dios, pero no debe ser el principal propósito. Debe ser la adoración a Él, al Dios eterno, a nuestro Padre celestial. También debe ser una oración para dar gracias por todo lo que tenemos. Debe ser una oración también para confesar, como vimos ya la de David, la oración penitente, para confesar nuestros errores, para poderlos cambiar, hacernos conscientes de ellos. ¿Ven por qué es tan importante la oración que nos hace conscientes? Entonces, y gracias a Dios por todo lo que nos da, la bendición que nos da, la vida, el aire que respiramos, todo, que nos, gloria a Dios por eso, que nos permite estar vivos aquí hoy. Alabemos y adoremos a Dios por su bondad, por su amor, por la vida maravillosa que nos regala, que nos permite conectarnos con tanta belleza aquí, a pesar de los desafíos, y que eso hablaremos ya la semana que viene para cerrar esta serie. Pero
estamos rodeados de muchísima belleza, a pesar del dolor y los desafíos que vamos a enfrentar aquí mientras que llegamos a los cielos. Entonces, la oración es dirigida al Padre, no es dirigida a ángeles, no es dirigida a María, no es dirigida a un papa, no es dirigida a un pastor, no es dirigida a un santo. No, 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 no. La oración, el modelo que Cristo nos dejó es dirigida al Padre. Y bueno, y por medio de Jesús nos acercamos a Él, que es el único mediador. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. No son los ángeles, no son los santos, no es María, no, nada de eso. No es un hombre, un líder de una iglesia, no es el mediador, el único, el vicario entre Dios y los hombres es Jesucristo. No hay otro. Eso lo dice claramente la palabra de Dios. Si nosotros queremos poner a otro por encima, bueno, eh, nos meteremos en problemas con Dios, pero es el único que murió en la cruz, viviendo una vida santa y sin merecerlo, fue Jesús. Fue Jesucristo. Entonces, la oración está dirigida al Padre por medio de Jesús y dirigida al Padre para primeramente adorarle, para santificarle. Por supuesto, dice, venga tu reino y hágase tu voluntad en el cielo, así como en la tierra. Cuando habla de venga tu reino, no podemos hacer esto como un rezo, porque el reino de Jesús ya llegó. En Hechos capítulo 2 vemos que se acerca el reino de los cielos a la tierra por medio de la iglesia, es parte de ese reino de Dios que se ha acercado a la tierra, que Cristo quería que oráramos, o en ese momento quería que su discípulo orara para que terminara de llegar ese reino maravilloso, el cual iba a mostrar el camino a las personas a Dios y al Padre. Pero bueno, podemos pedirle a Dios que todavía, de pronto, a algunos corazones, a algunas personas, a muchas personas no ha llegado a ese reino de Dios en sus corazones. Incluso estando en la iglesia, pero peor si no están en la iglesia. Entonces, bueno, para que llegue realmente el reino de Dios a sus corazones, hágase tu voluntad en el cielo, así también como en la tierra. Entonces no debemos querer solamente y no debemos pretender querer hacer nuestra voluntad. Se supone que si estamos esperando un milagro, yo no tengo el poder para hacer milagros. Entonces tengo que confiar en el Dios que hace milagros y descansar en Él para poder recibir el milagro que tanto quiero. Pero si en los cielos se debe hacer la voluntad de Dios, los ángeles, que tienen mucho poder, mucho más poder que yo, serafines, querubines, tienen poder, arcángeles. Entonces yo, un simple mortal, voy a pretender que se haga mi voluntad. Si los cielos debe hacer la voluntad de Dios y en los cielos hay poder, cuanto más en la tierra se debe hacer la voluntad de Dios y no la mía, ¿no? Entonces termina diciendo el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Entonces no es el pan del mes, no es el pan del año, es aprender a confiar con la provisión que tenemos y conectarnos con la gratitud con lo que tenemos ya hoy, no pensando en lo que no tenemos mañana, porque por eso es que muchas veces somos tan infelices, porque estamos ya, "Ay, ¿y qué voy a hacer mañana con esto y mañana con aquello?" Y dejamos, se nos diluye el hoy, la vida y el presente, angustiados por el mañana que ni siquiera ha llegado y ni siquiera sabemos si va a llegar. Entonces, no es lo que desea nuestro Padre Celestial. Nuestro Padre Celestial desea que nosotros confiemos en que Él nos va a dar su provisión. El ejemplo es el maná. En el desierto sostuvo por 40 años a sus discípulos con maná y pan del cielo, pan que cayó literalmente del cielo, pero ellos no podían guardar ese pan que recogía, que caía a diario, no lo podían guardar para mañana porque se podría. Bueno, porque es que necesitamos confiar en la provisión de Dios, no pensar que el Dios de hoy no me va a ayudar mañana. No, es el mismo hoy, mañana y siempre. Entonces me ayuda ayer, me ayuda hoy, me va a ayudar mañana y me va a ayudar siempre, va a proveer para mí siempre. Pero bueno, esa necesidad de los seres humanos que tenemos de control, entonces nos lleva a querer bueno, a construir graneros como el rico insensato y a guardar para acumular, porque el miedo es el que nos termina dominando y no la fe de que Dios va a proveer hoy y va a proveer mañana como bueno, nos dio ayer. Y bueno, y perdona nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. La oración del Padre Nuestro también es una enseñanza acerca de las relaciones que debemos tener con nuestro prójimo. Dios quiere que tengamos una buena relación con Él, pero va a depender también de la relación que tengamos con nuestro prójimo. Si estamos guardando rencor, Él no va a escuchar nuestras oraciones. No nos va a perdonar, es decir, el perdón que nos da Dios en los cielos, el perdón de los cielos, de Él, está condicionado al perdón que somos capaces de dar aquí en la tierra. Entonces, personas que guardamos rencor, personas que guardan rencor con amargura, viven desde la rabia, del dolor, desde el pasado y no sueltan, lamentablemente sus oraciones no van a ser escuchadas.
y los cielos van a estar cerrados para ellos. No te permitas eso, por estar anclado a un dolor, a algo que debes soltar, que lo único que te hace es sufrir y sufrir aquí y lamentablemente sufrir eternamente. Ahí está. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Entonces, sí, hay tentaciones, hay luchas que tenemos aquí, hay maldad aquí en la tierra y necesitamos la protección del único que realmente nos puede ayudar en medio de la oscuridad que reina en este mundo. Un mundo maravilloso, hermoso, pero bueno, que la realidad es que hay oscuridad, hay maldad. Y esa maldad lamentablemente no solamente viene por ti, viene por tus hijos, viene por tus seres queridos. Y la única protección que tenemos contra toda esa oscuridad es la luz de Cristo. Entonces debemos estar a diario insistiendo en esa oración, pero no usando esto para repetirlo como un rezo, un rito. No, 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 no. Es hablar con papá y con conexión, siendo consciente de toda esa bendición que tengo gracias a Él y que quiero mantener con Él, y esa protección que tengo gracias a Él y que quiero mantener con Él. Pero miren que el Padre Nuestro comienza con adoración a Dios y termina adorándole también. Y la oración que nosotros hacemos a Él no debe ser principalmente para pedir, debe ser principalmente para adorarle. No debe ser principalmente para complacernos nosotros en nuestros deleites y como dice que pedimos mal porque pensamos en deleite, no, debe ser pensando en adorar al que nos ha bendecido más de lo que nosotros somos siquiera conscientes. Que Dios te bendiga y recuerda que el Padre no solamente quiere tu trascendencia, quiere que mientras que llegues allá seas transformado con toda esta información que recibes constantemente. Entonces, bueno, recibe esta información para que compruebes que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Te amo en Cristo.